Hola, por aquí Bellalín Bernal, bienvenidos una vez más a Coparenting Aid, este espacio donde nos reunimos padres que nos toca compartir de ese espacio de nuestros hijos, de su vida, con el otro progenitor o progenitora. Aquí podrás encontrar especialistas, personas que nos ayudan en este proceso que es para toda la vida. Ellos laboran día a día y saben que tienen buenísima información para todos nosotros. Bienvenidos. En este episodio aprenderás cómo tratar con tu adolescente ante una situación de divorcio o de conflicto entre padres. Me acompaña una coach de adolescentes, especialista en ellos, con más de 20 años de experiencia. Ella les brinda lo que es herramientas y acompañamiento para comprender cómo es que son sus actitudes, sus procesos de vida y sobre todo su realidad. Ella es Cintia López y está aquí con nosotros. Hola Cintia, gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad qué gusto poder compartir contigo. Cintia, además de ser coach especialista de adolescentes, también eres maestra de matemáticas a nivel de high school en Miami-Dade. Sí, wow, señor. Qué tremenda experiencia que tienes tú con los adolescentes y clases de matemática, mi respeto. Bueno, bienvenida. Y caí ahí en matemática por suerte. Porque sí, yo no estudié para eso, pero sí, necesitaba maestros de matemática en Dade County y yo no me gustaba lo que estaba haciendo. Y fui a hacer todos los exámenes y todo, y me dieron el trabajo inmediatamente. Ok, pero me imagino que tenías, porque eso no es así tan fácil, me imagino que tenías la actitud la matemática, con P, o sea, tenías el conocimiento. La matemática toda mi vida ha sido mi pasión, desde que me acuerdo. Por eso es que lo tenías en el ADN, sí, y aunque no te gustaba, yo decía, ¿cómo que es cuestión de suerte, matemática? Yo nunca supe qué iba a estudiar ni qué hacer. Tengo 2 carreras, wow, microbiología y economía, que tienen que ver esas 2 carreras, no sé. No. Y bueno, me dediqué a trabajar con seguros, tenía una agencia de seguros y me iba muy bien, pero yo decía, Dios mío, yo no puedo estar aquí. Tiene que haber algo más grande para mí, algo que yo pueda impactar el universo. No simplemente vender seguros y las compañías eran un desastre, no pagaban. O sea, además enfrentarme a algo que yo no estaba a gusto. No, te entiendo perfectamente. ¿Y caíste? Bienvenida al bendito propósito. Sí, señor. Y te lo juro que lo mejor que me pudo haber pasado a mí es ser maestra de matemáticas. Wow. Y todo lo que vino después de estar ahí. Qué bueno, pero fíjate que no te invité por dar clases de matemática, no, aunque qué bueno que ese canal es lo que te ha llevado a esa experiencia, ese tú a tú con los adolescentes. Sí. Y justo de eso, pues la comunidad que me acompaña, de la cual pertenezco, Padres Separados, estos niños van creciendo y hay veces que hay divorcios o casos que de una vez el niño nace en 2 hogares y va creciendo. ¿Cómo podemos tratar con esos adolescentes en un momento de caos, de separación, bien sea que se acaba de dar esa separación o que simplemente ya está marcada y hay una muy mala comunicación entre esos padres? Ayúdame con eso. Bueno, mira, lo más importante de todo es que ellos logren entender qué es lo que está pasando. O sea, cómo... ¿Quiénes son ellos? Los adolescentes. Ok. Después, ¿sabes? Tener un hogar que para ellos era perfecto, o yo no sé cómo era ese hogar antes, pero ellos lo habían vivido y para ellos era lo que ellos estaban bien, ¿verdad? Okay. Donde ellos querían estar. Y de pronto ver que hay un derrumbe por ahí que ellos todavía no entienden de qué se trata, qué va a pasar. Y bueno, y si ahora mi papá y mamá se divorcian, ¿para dónde me voy yo? O sea, ¿por qué? Entonces sería bueno
dirigirlos a ellos, ¿no? Hacer una reunión con la familia completa y discutir qué es lo que está pasando. Ese, digamos, exacto, ese es como el protocolo que tienes, que es lo primero que hace. Eso. Si se acerca a ti, bien sea una mamá, un papá o un adolescente presentándote esta situación, ¿qué es lo que hace? ¿Convocarlos a una reunión? Sí, convocarlos a una reunión, papá, mamá e hijo. Todas las partes. Todas las partes. Y bueno, ver, hablar, conversar. O sea, el coach, la función del coach es hacer entender, conversar sin explicar, simplemente con preguntar. Hay preguntas claves. O sea, ¿por qué tú sientes que esto está sucediendo? ¿O qué crees tú que tú podrías hacer? ¿O te sientes que no te están valorando porque no te están tomando en cuenta, porque están tomando decisiones sin que tú, o sea, estoy hablándole al adolescente, sin que tú seas parte de eso? Y poco a poco irlos llevando a todo el mundo, a todo el grupo, a una respuesta, lo que ellos estén buscando. Y a mí una manera de ver cómo lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a tratar. O sea, en ese caso que tienes la reunión familiar y de repente, ¿qué pasa si ese adolescente se retrae un poco? Porque si digo algo, va hacia mi mamá o hacia mi papá. O sea, ¿qué pasa si? Porque los adultos, bueno, tienden a expresarse, y más cuando hay conflicto, pero ¿qué haces con ese adolescente si en esa reunión familiar él no se expresa o se expresa de una manera que tú sabes que hay algo dentro que no lo está sacando? Bueno, mira, en un caso como ese, pues lo ideal es pedir una reunión con él y yo, o ella y yo, o sea, el adolescente y yo, para que muy probablemente este adolescente tiene algún problema en casa que no le permite comunicación, o simplemente no sabe, no quiere herir a nadie de lo que él vaya a decir. Entonces él quiere hacerlo, ¿sabes? Se va a permitir. Si yo le digo, vamos a hablar tú y yo aparte, él o ella se lo van a permitir y podríamos empezar a trabajar desde ahí también. Qué bueno. ¿Y qué has visto como maestra de matemáticas? Digo como maestra de matemáticas porque estás allí en un high school, donde está la edad latente y todo. ¿Qué es lo que has visto como lugar común de conflicto en el adolescente ante una situación como esta de divorcio, de conflicto familiar? Porque el adolescente enfrenta diferentes cosas, pero estoy hablando de que cómo le afecta este conflicto de sus padres divorciándose o de estar en el medio de un ring de boxeo. Bueno, mira, yo he visto mucho dolor y eso a mí me llega cuando hay dolor. Eso es al principio, cuando están tratando de entender a ver qué es lo que está pasando. En otras oportunidades buscan información en todos lados, con otros jóvenes, con compañeros, si son jóvenes que son comunicativos, van a empezar a buscar información y a veces consiguen la información que no es la más adecuada, meterse en el internet, ver, porque al final todos los casos son diferentes. No hay, o sea, es muy difícil encontrar que el caso tuyo es igual al caso del vecino, o sea, son situaciones muy diferentes. Quieren hacerse notar porque ellos ya no son el centro de atracción, ya no son lo que papá y mamá están enfocados. Ahora papá y mamá están enfocados en otra cosa. Claro. que les lleva toda su atención. Entonces tratan de buscar ser el centro de atracción haciendo cosas que no debían, o peleando, alterándose, etc. Entonces hay muchos cambios. Todo depende del tipo de hogar, ¿sabes? Porque hay hogares que son muy comunicativos y se hablan y se entienden. Hay hogares que no. Hay hogares que el problema vino mucho antes de decidir separarse, por ejemplo. ¿Y qué alguna anécdota que tengas que contarme? ¿Qué te ha dicho un adolescente que ha pasado por eso? ¿Cuál ha sido una actitud que tú has visto? Y si tienes algún testimonio de cómo superó
a través de la terapia Bueno, mira, toda esta me situación? acuerdo claramente de un alumno, un americano, que son extraños en ver en el colegio mío, todo el mundo es latino, que yo lo tuve en el 9º grado, y era un ángel, un santo. Y lo tuve este año escolar en el último grado, en el 4º grado. Es un senior, era un senior. Y empezó a hacer cosas locas en el salón, como por ejemplo, yo no sabía que era él, ojo, pero me imaginaba, porque el niño que yo dejé en el 9º grado era muy diferente, o sea, su personalidad, su manera de hablar, era como más, en Venezuela se le dice más malandro, ¿no? Más, tú sabes, el que se la sabe toda. Sí. Y un día a principio de clase me puso una bomba de mal olor, pero de mal olor. ¿A ti? Al salón, lo tiró sobre un gabinete. Se empezaron a perder cosas en el salón. Un día vinieron a revisar el salón y bueno, lo encontraron con cosas en sus bolsillos que no debía de tener. Y disculpa, ¿tuviste que esa fue una conducta? O sea, él no era así. Él no era así. Okay. O sea, él estaba como llamando la atención, porque además yo me imaginé que era él porque se reía con picardía y como lo conozco de antes, sé más o menos cuál es su comportamiento. Bueno, hablé con él. De todas maneras, lo sacaron del colegio. Él tenía una novia muy linda que también fue alumna mía. Y yo le decía, ¿tú estás segura que tú quieres estar con él? Porque era un desastre. Y yo hablé con él antes de que él se fuera y le dije que tenía que pensar bien lo que estaba haciendo, porque si él lo que estaba era llamando la atención... Pero tú le llegaste a preguntar por qué. Sí. Pero él no estaba claro. Yo llamé a papá y mamá y me dijeron que estaban en proceso de divorcio, lo cual me hizo entender por qué él lo estaba haciendo. Y bueno, el día de graduación, él no estaba como graduándose porque él se tuvo que ir a otro colegio. Pero él estaba ahí porque su novia estaba ahí. Yo estaba caminando y de pronto siento que me tocan el hombro. Y era otra persona. Y me dijo que en ese otro colegio le habían dado coaching y le habían dado... Porque yo no le puedo dar coaching sin el consentimiento de los padres. Okay. Pero entonces cuando en ese lugar encontró un coach con quien hablar y tarará, y se dio y me confesó, me dijo, yo fui el que hizo esto, yo fui el que hice lo otro, pero mire, ya me falta un solo mes para graduarme. Y era otro semblante. Si estás viendo esto, no vamos a decir tu nombre, pero qué bonito, qué bueno que vayas siendo un adulto que pasó por eso y lo superó diferente. Me encantó su actitud. Ya que al final todo llamar la atención, él exploró esto porque sus padres estaban atravesando. Exactamente. Y en algún momento de mi conversación y la conversación en el otro colegio con el coaching y la novia, que era una niña todo súper bien portada, súper todo. Claro. Él se dio cuenta pues de que por ahí no iba la cosa. Qué bueno. Y me encantó ver el cambio. ¿Entiendes? Qué bueno, eso fue un final bonito. Y bueno, Cintia, ya para terminar, tú tienes este libro que se llama Atrévete, y cuando coordinamos para que vinieras y a dejarme algún mensaje, algún aprendizaje para los padres, contarme esta anécdota, también me contaste algo que pasó con este libro con un adolescente. Si me puedes resumir eso para que las personas entiendan cómo puede de verdad ser sensible un adolescente y cómo tú lo puedes impactar siendo un adulto. Cuéntame. Bueno, era un día de movie day, día de película, que presentan películas y los muchachos pagan para ir a la película. Okay. Porque están haciendo exámenes los demás y tarará. Pero hay unos que deciden quedarse en el salón. Ese día yo tenía 3 niños en el salón y ya yo les había hablado que había publicado ese libro, más o menos habíamos hablado del libro, tarará. Y entonces ella me dice, ¿sabes qué, Miss López? A mí me gustaría leer su libro. Ah, una chica. Una niña. Okay. Pero no lo he comprado. Yo le digo, tranquila, yo te lo regalo. Sí, yo no puedo ganar dinero de mis alumnos. Entonces agarré el libro, lo firmé y se lo di.
Me dijo, ¿lo puedo leer ahora? Porque ahí no estábamos haciendo mucho. Y lo leí, yo me puse a poner notas, tal, y de pronto volteo y la veo llorando. ¿No la grabaste? No para el marketing de tu libro, no, sino que wow. Pero llorando con emoción, ¿entiendes? Entonces ya me voy a poner a llorar porque a mí me conecto con eso full. Yo le digo, pero mi amor, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? No entiendo. Y me dice, es que al leer la primera línea me di cuenta de que yo soy esa persona. Eso mismo que a usted le pasó, me está pasando a mí, está pasando a mí. Y me contó la historia de su... Ella es cubana, los papás se divorciaron, el papá se vino a vivir aquí, y después de un tiempo le dijo a la mamá, mándame a los niños, ella y el hermanito, y para que aprovechen estar aquí, estudien aquí, no sé qué, tarara. Okay. Pero ella se sentía que ella era como la mamá de su hermano, el hermano menor. Claro, la responsabilidad carga que le habían dado era tan grande y el niñito no quería hacer nada, estaba como en tercer grado, cuarto grado. Y ella que tendría 16 años, ella era la mamá del niño. Entonces ella me dice, es pensar que yo no valgo, que yo no tengo ningún valor, porque yo tengo que estar a cargo de mi hermano, pero también mi hermano me preocupa porque no va a llegar a ningún lado. Wow, sí. Pero viste, se identificó con tu historia. Ella era muy madura, sí, se identificó y bueno, ahí hablamos un rato y tal y cual, pero sí, esas cosas a mí me pasan mucho, bastante, ¿sabes? Por alguna razón se sienten cómodos y, ¿sabes? Y hablan y me cuentan y bueno, ahí... ¿Cómo puedo hacer, Cintia, si quiero recomendar a alguien, cómo hace alguien para tener una sesión contigo de coach? ¿Por dónde te pueden contactar? Por mi número de teléfono. Bueno, yo estoy all over the place, estoy por todos lados. Tengo mi número de teléfono que es 786-380-3347. Tengo un Instagram personal, Cintia López, o por la compañía que es You Lead Up, porque yo hago talleres de crecimiento personal y hago coaching para padres. Tengo un canal de YouTube para papás. Súper, ¿cómo es el canal? Para que la gente pueda buscar información allí. You Lead Up, igual, el mismo nombre. Y escojo temas que a los padres le pueden interesar, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, estrategias para esto. El último que puse es el de las creencias limitantes, por ejemplo. ¿Cómo hacer si yo creo que mi hijo tiene creencias limitantes? ¿Qué son creencias limitantes? Y bueno, pueden verlo, escribirme, llamarme, lo que quieran, invitarme. Bueno, súper gracias. Yo me relajé aquí en esta conversación. Se nota que sí eres esa mediadora en tu manera de hablar y eso. Que bueno, sigue haciendo este trabajo, gracias, porque lo necesitamos y nuestros adolescentes son... Yo tengo ahorita, mi niña es preadolescente y ya estoy sintiendo los cambios y ellos a veces necesitan hablar con alguien ajeno, sí. Aparte. Y yo estoy abierta si eso llegase por cualquier cosa. Puede ser, mira, a veces un coach es bueno para todo. Yo ahorita tengo un coach en otra área. Siempre es bueno tener a alguien que te pueda guiar. Y no solamente pues aquí, sino también, así sea espiritual también. Gracias por dar ese servicio y por estar aquí en Co-Parenting Aid. Espero que vuelvas a venir. Igual para ti. Bye. Bye. Y para ustedes, papá y mamá, que se están separando o que están separados, es importante que resuelvan sus problemas, pero más importante es que se pongan de acuerdo en cómo van a tratar a su hijo, que ahora en este momento está como nervioso porque no entiende qué es lo que está pasando. Cada uno de su posición deben entender eso y apoyarlos a que sigan un camino y puedan ser felices. Hola, hoy en mi reto, te reto y me reto a mí misma como mamá a que no seamos adolescentes como ellos. Dicen que los adolescentes no son ni niños ni adultos. Y muchas veces nosotros nos comportamos como ellos, porque nos comportamos como niños siendo padres y somos el adulto. Entonces, bueno, mi invitación es que nos trabajemos,
nos eduquemos, porque realmente somos los papás, no los niños malcriados. Y sé que tenemos situaciones diferentes y que enfrentarlas, a veces uno no sabe ni cómo, y nadie nos dijo cómo era ser papás, cómo criar y cómo estar con las situaciones difíciles. Pero se supone que nosotros tenemos no el control, sino que tenemos un poco más de experiencia, somos guía para ellos, y ellos definitivamente van a repetir, van a vernos como ese frente para ellos seguir. Entonces, bueno, vamos a ayudar a nuestros adolescentes siendo nosotros los adultos. Ese es mi reto para hoy. Muchas veces tengo padres y madres que me preguntan sobre un curso para padres que es como un requisito en el caso de ellos. Pues les explico que actualmente el estado de la Florida pasó una ley hace años atrás donde es un requisito, es como está codificado en la ley, capítulo 61.21, que los padres que están en una litigación o de divorcio que tiene que ver con niños, o de paternidad, donde obvio tiene que ver con niños, que tienen que tomar este curso. Es un curso que se puede tomar online, uno puede entrar en Google, poner el Parenting Course, certificado por el estado de la Florida, y tomar el curso. Muchos también me preguntan, pues, ¿cuál es el beneficio? Primero que nada, es un requisito, lo requiere la corte. Si quieren cerrar el caso de ustedes, normalmente la corte va a pedir recibir certificado de ambos padres que han tomado el curso. Pero también tomando el curso a tiempo, temprano, da de entender que ese padre que lo ha hecho es como, tiene un nivel de responsabilidad que va a salir como un beneficio de la parte de ellos. Son bien responsables, hicieron lo que tenían que hacer, están haciendo todo lo posible para ayudar a sus niños, y pues por esa razón es importante también tomarlo. Pero más que nada es un requisito y siempre es importante educar sobre esas cosas.